audiología y ahora están retomando unas clases para poder terminar la licenciatura. Queríamos como saber más que todo como tu experiencia con el implante, porque muchos de ellos trabajan con personas adultas con audífonos, pero no necesariamente trabajan con personas con implante. Pues tienen como mucha curiosidad de saber. Y es que lo usual con los implantes es que llegan a ser los niños. Adultos Ajá. que se implantan no es como que lo más frecuente que se llega a ver. Hay unos que otros adultos, pero usualmente son niños a los quienes se les practican los implantes. Entonces ellos, bueno, tienen algunas dudas, pero más que todo, yo enseñé tu video de Sordos con Voz, ¿verdad? Y estaban como, wow, qué bien, o sea, qué increíble como te manejas, tu vocabulario, o sea, estaban como muy asombrados, ¿verdad? Entonces teníamos como muchas preguntas también de que, ¿hace cuánto te implantaste? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Verdad? O sea, como todo, pero si les puedes contar como un poquito la historia, como de atrás, desde que eras chiquitito. Y aquí está el papá para que no pueda mentir. Ah, sí. Entonces está perfecto. Sí, de hecho fue bastante apropiado que viniera mi papá. Mi mamá pues no alcanzó a venir, pero aquí está mi papá que también puede dar respuestas de a veces algunas preguntas que le hacen a uno, y que uno es pequeño y uno no tiene uso de la memoria ni uso de la razón. Y afortunadamente mi papá está aquí con nosotros, entonces también está para atenderle las consultas que lleguen a tener. Okay. ¿Cuál es la historia mía? Que nací y desde el nacimiento tenía una sordera. Al parecer mi mamá sufrió una rubiola, un virus cuando estaba embarazado y me llegó a afectar en la parte de los oídos, pero desde el momento en que nací hasta casi los 2 años no habían logrado identificar cuál era la razón por la cual no hablaba, por la cual no escuchaba, y lo que sí hacía era como que señalaba que quería ir a dormir o que quería comer de alguna cuestión en la mesa. Y había un doctor que se recuerda mucho, que era el doctor Jacobo Gusowski. Si alguna vez oyeron hablar de él, él se tenía muy buena amistad con un doctor costarricense que estaba en Los Ángeles, que era el doctor de la Cruz, que ese señor de la Cruz era una eminencia en su momento. Entonces, pues mis padres viajaron a Los Ángeles, se vieron con ese doctor de la Cruz. Después del diagnóstico que le hizo este memorable doctor Jacobo Gusowski, vieron de que tenía problemas auditivos. La tecnología en un año 77, 78 era limitada, y Estados Unidos mis padres fueron. Ahí ya de una vez ese doctor de la Cruz logró diagnosticar y puso en contacto a mis padres con una clínica, la John Tracy, para llevar un curso de terapia de lenguaje, y nos montaron los primeros audífonos ahí, nos pusieron los audífonos. Ya regresando aquí a Costa Rica, el doctor José Raúl Sánchez estaba en sus primeros años con el negocio. Él trabajaba en el hospital de niños y tenía el consultorio en la clínica pediátrica. Me recuerdo prácticamente toda mi vida usando audífonos, estando al lado de José Raúl. Terapia de lenguaje llevé desde la temprana edad que me diagnosticaron hasta los 12 o 13 años. Y para la edad de que me casé, yo me casé en el 2010, y para la edad de 34 años se me vino una infección en el oído que era un colesteatoma. Entonces con un colesteatoma se tuvo que hacer la cirugía de forma casi que de emergencia, y la pérdida auditiva fue significativa después de ese colesteatoma, porque se llegó a romper el tímpano y fue una recuperación lenta, bastante delicada. El mismo doctor que me había operado, que era el doctor Ari Kauer, él me dijo: y el paso que nos queda es el tema del implante, que yo había escuchado y había leído del implante,
pero por el mismo José Raúl le conocía el diagnóstico que me decía que al escuchar yo, aunque fuera algo, no era necesario acudir a un implante coclear, que el implante llega a ser como el último cartucho que le queda, porque siempre son riesgos de una cirugía y también está el riesgo que puedas rechazar la prótesis en algún momento dado. Yo tengo contactos por el Facebook, hay grupos de apoyo del implante coclear y he leído de casos de implantados que después de 15 años empiezan a tener problemas y tienen que hacer una cirugía para extraerle y también por el mismo tiempo que ya se puso la prótesis, ya hay algo más nuevo que entonces hay que volver otra vez a abrir y volver otra vez a poner el receptor. Entonces siempre que uno puede evitarse una cirugía es lo más recomendable. Ya sin embargo ya el caso era más que evidente que había que acudir a un implante. Afortunadamente se pudo hacer, eso fue para el 2012, diciembre del 2012 fue la cirugía y la conexión fue el 17 de enero del 2013. Ya tengo 3 años de estar implantado y el cambio es muy importante. Mi esposa, que antes se cuidaba de decir algunas cosas, no, perdón, antes no se cuidaba de decir algunas cosas, ahora más bien le toca cuidarse. Yo también me hago el que no escucho porque eso es de las ventajas que uno llega a tener. Y siempre tengo mi audífono en el oído izquierdo, que no me veo en un corto o mediano plazo haciendo un implante, sino trabajando con audífono y con implante. Y entonces al principio yo tenía esta duda. Al principio cuando te detectaron la pérdida auditiva no era profunda. Siempre fue profunda. Siempre fue profunda. Siempre fue profunda, pero con audífonos se lograba atender. Perdón, pueda que no sea totalmente profunda, porque si se toma debajo de la audición, Podía yo tener como una pérdida ¿Cuántos? en un oído como de o sea, que escuchara un 40%, en el otro tal vez como un 20%. Siempre en el oído izquierdo escuchaba más que en el oído derecho. El oído izquierdo es en el que yo me apoyo para hablar por teléfono y como en el que me siento más seguro. El oído derecho siempre es importante, pero ya me había acostumbrado más al oído izquierdo, que si yo me pongo a pensar hoy en día de haber tenido el colesteatoma en el oído izquierdo, la historia no creo que hubiera sido tan satisfactoria como en este momento es, porque siempre adaptarse a un implante coclear es difícil reconocer los sonidos, hablar por teléfono con un implante llega a ser incómodo y también la parte de los fonemas a poder identificar llegan a ser bastante complicados cuando se habla de la S, de la T, de la F. Y diferentes, te suenan diferentes a con el audífono. Exactamente. Entonces, gracias a Dios que todavía tengo el oído izquierdo que me funciona bastante bien, entonces me apoyo bastante en el oído izquierdo. ¿Prefiere el oído que no tiene el implante, se comunica o siente más seguridad? Siempre me apoyo en el oído izquierdo, que es en el que no tengo el implante. Ah, ya está. Pero de comparar oído izquierdo, oído derecho, por ejemplo, la función, ¿qué tan funcional es implante versus audífono? Pues es que eso ya es en una curva cuando ya no tienes como punto de regreso hacia lo que es usar el audífono, ya llegas a tener que necesitar el implante, pero sí, no le veo que sea que ya le diagnosticaron una sordera y si no es profunda, no le veo necesidad como que vaya corriendo a hacerse el implante. Pueden encontrar de algunas opciones a nivel de audífonos, a nivel de terapias que puedan estarla sobrellevando hasta cuando ya llega el tiempo del implante coclear. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy cara, requiere de muchísimo tiempo de terapia del lenguaje. Con el dolor del alma me ha tocado ver niños
que los han operado el implante y que se le perdió la batería o que el papá resulta que por su situación económica y no puede con qué estar pagando esas terapias de lenguaje, y entonces sí, el pobre niño llega a los 9, 10 años y no tiene mayor uso de la palabra y fue un implante que no se pudo aprovechar. Con un audífono dentro de todo, si tienes restos auditivos, hey, te acomodas y te las ingenias a escuchar lo que puedas escuchar, en vez de romperte todo el aparato, el nervio auditivo, tu aparato auditivo, que no sabes si vas a poder tener una, Accesibilidad. ¿cómo se llama? Un desenlace exitoso. Entonces, yo lo que digo es que hay que valorar bien y hay que medir en qué punto la línea de la pérdida auditiva se encuentra ese candidato para ver si hay o no que hacerle el implante. Dentro de su experiencia, el implante cochlear le ha llenado las expectativas de la audición, o sea, lo que usted pensaba. Claro, definitivamente. Por decirle algo, escuchar los pajaritos a esta hora del atardecer, cuando empecé, yo no lo lograba identificar porque no había yo escuchado con el audífono esa nitidez con el sonido de los pájaros. Otra... ¿La música? La música, eso mismo le iba a mencionar, que eso cuando uno recién le conectan el implante y como había pasado tiempo sin escuchar y que pasas un tiempo en que después de la operación hasta que le conectan el implante, no logras escuchar mayor cosa y entonces como que uno siente que el oído está en off, literalmente. Y hablando por teléfono, yo con una persona, me acuerdo que estaba trabajando y cuando yo hablo por teléfono, que siempre hablo por el oído izquierdo, no tengo nada con qué escuchar del oído derecho. Entonces, si alguien, por ejemplo, me quiere pasar un secreto mientras yo estoy hablando por teléfono, conmigo es una misión perdida, porque yo le tengo que decir qué dijo y saco el teléfono, entonces ya escucha a la persona. Y si me quiere hablar por el otro oído, no le puedo yo escuchar. Pero lo que me sucedió en ese momento era que estaba viendo unas páginas de internet y justo en esa página de internet tenía un sonido, tenía un audio de bienvenida a la página y entonces yo me acuerdo que estaba hablando por teléfono y empiezo a escuchar música y yo, suave, aquí hay algo. Entonces eso fue también de esos agradables descubrimientos. ¿Qué ruido, además de los pajaritos, no escuchabas antes o no lo sabías descubrir, no sabías que eso, o sea, que eso sonaba o que eso tenía un ruido específico y ahora con el implante sí lo puedes escuchar? La lluvia. La gente me dice que escucho mucho mejor ahora, Ajá. de que logra tener una conversación conmigo que antes yo como que preguntaba qué fue lo que dijo, que a veces si me hablaban y yo no le leía directamente a los labios, no tenía la comprensión que hoy en día sí puedo llegar a tener. Mi papá, esas son de las respuestas que él ya puede darles con mejor propiedad, cómo me ha visto a mí antes y después del implante en cuanto a mi capacidad auditiva. Sí. Se mejoró completamente. Ajá. Aparte que Ari es políglota, habla 3 idiomas. Eso es para uno oyente hablar 2 idiomas y es difícil, el hablar 3. Y 3 viene uno para el inglés que puede decir que es de la casa, pero también les habla hebreo. Pero no es hablar ebrio, ¿verdad? Es otra cosa. Hay una diferencia entre hablar hebreo y hablar ebrio. ¿Y la calidad de voz? ¿Usted siente que le cambió la calidad de voz? No, No necesariamente. no creo que le haya cambiado la calidad de voz. Nosotros, mi señora y yo nos preocupamos porque él tuviera todas las ventajas de ser parlante y escuchar. Procurábamos que escuchara todos los sonidos, habidos y por haber. Entonces, cualquier experiencia, por así decirlo,
poder que fuera y conociera el mundo, lo que nos rodea, la granja que nos rodea, para que él pudiera escuchar las gallinas, todos los sonidos y que se lo fuera grabando. El sonido que hace el río. Entonces todo eso yo creo que le ha ayudado a él a tener un mejor reconocimiento y ahora con el cine mejoró muchísimo con el implante. El cine. Oír todo ese montón de sonidos que para nosotros ahí están. Son básicos para Y nosotros. cuando ahí están, nosotros no los valoramos. Los valoramos cuando los perdemos. Entonces la humanidad tenemos esa particularidad de cuando tenemos algo en la mano no lo valoramos. Lo valoramos cuando lo perdemos. Y él pudo desde muy temprana edad ir conociendo todos esos sonidos. Yo te iba a preguntar sobre la tele y el cine. Con subtítulos, por favor. Con subtítulos, por favor. Okay. ¿Y sientes que escuchas un poquito mejor con el implante en el cine o en la tele? ¿O no te ha hecho mucha diferencia? Sí, escucho mejor, definitivamente. Okay. Es que el otro día estuvimos leyendo un artículo sobre el hearing loop, que hay, yo no sé si en algún momento cuando has ido a Estados Unidos lo has podido experimentar. Es una orejita azul como con una rayita, y si vas a un auditorio, si vas a veces al cine o si vas digamos al templo, entras al templo, está, entonces es como algo que puedes conectar con el implante y te llega directo al implante. Es como tener un FM, es Claro. como la tecnología FM, pero en todo lugar. Entonces, en el momento que usted entra, se conecta inalámbricamente. Pero no lo anda permanentemente uno, sino que se lo instala para... Se lo instalan cuando en tu implante, sí, para que lo puedas accesar, pero es como universal. Entonces está, digamos, pues, en el cine, nada más en el momento que entras, se conecta porque lo percibe. Como un Bluetooth. Como un Bluetooth. Te voy a mandar el artículo Bueno, para que lo prueben cuando estén allá. me interesa bastante. Sí llega a suceder lo siguiente. Mi esposa llega a dormirse temprano y el mismo doctor le dice que no se puede dormir con muchos ruidos, y entonces yo me quedo frustrado que no puedo escuchar, que para poder yo escuchar naturalmente tengo que poner el volumen del televisor más alto de lo que sería para cualquier oyente. Entonces, tras de que para cualquier oyente no lo puedo escuchar, todavía tengo que bajarlo más. Entonces, de ese FM yo como que le he tenido el gusanillo de averiguar cómo hacérmelo para poder conectar por Bluetooth y que puede estar en un volumen de 1 o 2 la intensidad en el televisor, pero que uno lo controla en el propio implante. Te voy a mandar ese artículo. Y antes del colesteatoma, ¿usted ya había pensado en el implante? ¿O no le interesaba? No lo veía necesario. Usted se defendía bien con el audífono. Sí, tenía ya como diciendo el diagnóstico de hacía años que me había dicho José Raúl que yo no era candidato y que eso era ya el último recurso antes de decir me rindo. Entonces no lo veía que fuera algo importante de hacerse. Entonces fue hasta esa situación del colesteatoma que ya empezó a tomar fuerza la idea del implante. ¿Hay algún sonido que se le escape al implante? Digamos que usted no perciba por el audífono, pero sí lo pueda percibir por el implante. ¿Percibir qué? ¿Algún sonido? No sé, digo yo, que se pueda saber esa diferencia. Tal vez, bueno, como eso que usted dijo de los pajaritos, no los escuchaba usted con el audífono. Con el implante sí lo logró escuchar. Sí. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Por ejemplo, el ruido del agua, que cuando vas a lavar los trastes y entonces
tiene un sonido, el agua. Ajá. ¿Qué otro sonido? Los sonidos del motor. Antes no escuchaba tan detenidamente. A veces que el motor de tu carro puede tener como un golpeteo o que quedó alguna refacción suelta. Entonces ya me he ido acostumbrando a poder prestarle atención a los sonidos del motor. Que siempre hay algo que se cacharpea en el carro, entonces hay que estar pendiente. Ok. ¿Sentís en algún momento que escuchar todo el tiempo es cansado? Que se Por a supuesto. cansado. Y cuando estás en la casa te dan ganas de ir. No me lo llego a quitar. Ok. Lo que llega a ser muy cansado, digamos, por ejemplo, como que salimos en un grupo de 10, 12 personas y entonces está en una sala, en una casa y que se están conversando de la película que vieron, de las experiencias del trabajo, del chisme del momento. Y entonces, en el caso mío, que desde pequeño estoy acostumbrado a prestarle el 100% de atención a cada persona con quien me escucha, sí, interrumpen y unos hablan primero, otros hablan más fuertes, entonces llega a ser cansado para mí estar en un grupo con muchas personas. Para uno también es cansado. A veces sale uno como aturdido cuando uno está con un montón de personas. Y sobre todo cuando los temas que hablan no son como que los más enriquecedores y los más O inspiradores. o como cuando dice mi esposo que está en los grupos de hombres y están como cansados de estar escuchando seguro tantas voces agudas de las mujeres. ¿Verdad? Seguro que solo escuchan eso. Cuando hay como una reunión y están los hombres, estamos las mujeres y, o sea, es como para uno es cansado. Imagínense. Y me imagino que es más cansado cuando... ¿Cómo? Y me imagino que es más cansado cuando tienes que estar cambiando de un idioma a otro. Porque si vas a un grupo donde uno habla inglés y otro español y el hebreo, qué sé yo, entonces Sí. es más, se vuelve más cansado. Cierto, pero también es el hecho en qué ambiente llegas a estar. Si, por ejemplo, yo trabajaría en un call center que estuviera estar hablando en inglés todo el tiempo, no lo sentiría tan cansado. Pero como mi vida cotidiana no llego a tener contacto con el inglés de una forma extensa, sí se toma más el trabajo de irlo entendiendo y por lo tanto de pronunciarlo. En el caso, o en el hebreo, que sí tengo hoy por hoy más contacto del hebreo con el inglés, voy entendiendo con más claridad. ¿Por qué? Porque ya me voy habituando, ya me voy teniendo la costumbre de estar oyendo siempre. Entonces, hay que identificar el cambio de un idioma al otro, eso siempre, pero depende mucho también que tengas el estar presente en eso. También el idioma hebreo tiene la ventaja de que las pronunciaciones son bastante fáciles de identificar. Lo que es la escritura y la lectura ya se hace más complicado, pero a la hora de poder conversar se hace entendible. Con el inglés se cuesta un poco más, de que hay pronunciaciones y hay juegos de pronouns que entonces uno como que se queda perdido. Y ya si hablamos en un idioma como el francés es todavía mucho más complicado, pero es todo cuestión de práctica, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la principal ventaja de ser un implantado bimodal? Usted, es la primera vez que yo veo una persona bimodal, para ser sincera. Una ventaja definitivamente cuando usted no quiere escuchar algo simplemente no escuche. ¿Qué ventajas también? A veces no es tan bueno escuchar tantas cosas y prestarle tanta atención a las cosas. Y tengo mucho poder de concentración, o sea, a la hora de Mucho que poder me de pongo a leer concentración. algo, me llego a tener un alto nivel de concentración. Puede ser de que si escuchara más, y entonces con cualquier vocecilla cerca, entonces uno como que se distrae y llego a estar altamente concentrado. Yo puedo, por decirle algo, estar 2 horas frente a una computadora o leyendo un libro
Y en la familia de mi esposa a veces decían, sí, pero es que él es como que está en su mundo, sí, estoy en mi mundo. Tengo ese nivel de concentración Nivel de que concentración. puedo tenerme más retentiva a la hora de leer, puedo concentrarme en inspirar mejor las escrituras. Y si tengo que estar hablando con alguien, pues hablo, pero sin llegar a ser de demasiadas personas. ¿Y usted cambiaría su audífono izquierdo por otro implante? No lo veo necesario. En este momento está así. O sea, si hay que hacerlo, se hace. Es que Si hubiera que hacerlo- siempre una cirugía conlleva sus riesgos y afortunadamente me funciona el oído, que no lo veo que haya que hacerlo. ¿Hay algún tipo, bueno, hay pros y contras del implante? A nivel familiar. Que yo haya vivido Ajá. los pros y los contras Ajá. y que haya tenido que decidir Sí. sobre eso. Afortunadamente, y agradezco en presencia de todos aquí a mi papá y a mi mamá, ellos se preocuparon para que yo fuera un parlante, para que yo escuchara y que yo pudiera hablar. Si hubiera sido de una suerte diferente, que estuviera bajo el lenguaje de señas, sí lo hubiera encontrado mucho más contras que los pros. ¿Por qué? Porque el que ya está sordo se acostumbra con sus gestos y con su mundo interior a que para que voy a cambiarse aquí donde me quedo, aquí llego a estar. Y nunca experimentó la oportunidad de oír y poder expresarse. Entonces, al momento en que yo ya me pude expresar, pude escuchar, definitivamente era algo que no había algo en que pensarlo dos veces, ¿sí? Vuelva otra vez a escuchar. ¿Por qué? Porque yo ya escuchaba de antes. Yo tengo una pregunta para ambos y es, si te acuerdas hace mucho cuando estabas en la escuela o en el colegio, inclusive en la universidad, ¿cuál piensas que fue como el desafío más grande que tuviste en cuanto a todo? Pensemos académicamente, socialmente, ¿qué fue como algo que te acuerdas que te costó o algo que te limitó o algo que fue una dificultad? Y pues siempre hay una barrera a la hora de poderse uno relacionar. En los días de hoy en día se le dice el famoso bullying, que pues de niño también yo lo llegué a vivir y son experiencias difíciles de asimilar y difíciles de aceptar, que a veces la gente, no todos tienen la paciencia para llegar y decirte las cosas o repetirte, o gente que ni siquiera se toma la molestia en llegar y hablarte. Y entonces eso definitivamente es como un punto que yo me sentía que tal vez no me valoraran a mí o no me llegara alguna muchacha a fijarse en mí como para un plan de casarse y tener una relación de una vida. Entonces sí era uno de esos temores definitivamente. No sé mi papá qué otros temores Algo que se acuerde. habrá llegado a tener. Bueno, a Ari, por el problema que tenía, nosotros le dimos mucho apoyo, tanto mi señora como yo. Y ¿qué le puede decir? Que lo considerábamos consentido. La gente no, externa, muchas veces insensibilizada, porque el que oye bien excluye al resto de la gente. Sentía que Ari, el comportamiento de Ari era muy hiperactivo, muy consentido en todas las cosas, porque nosotros procurábamos darle todo el apoyo. Tengo dos hijos más, uno mayor y uno menor, y con los dos hijos hubo problemas De cero. de celos y de estudios y de comportamiento, porque muchas veces un niño no entiende por qué a mi hermano sí le conceden todo, le ponen todo el apoyo, toda la atención, y a mí no me están atendiendo. El caso
el cuadro más cajonero fue el hermano menor, que no tiene ningún problema acústico. Hubo que llevarlo a terapia de lenguaje para que el niño aprendiera a hablar, porque como veía a Ari, que Ari iba a terapia de lenguaje y Ari aprendió a hablar, entonces ese era el modo operandi para aprender a hablar. Le salió doble entonces. Qué bandido, ¿ah? Qué bandido. Quiero preguntarle algo al señor. ¿Usted nunca pensó en una opción de que él aprendiera lesco, señas, o siempre pensó en oralizar? Mi señora siempre prefirió el lenguaje hablado. Que fuera, no tomamos, nunca pensamos en que fuera a hablar por señas. Y Dice qué difícil pensar porque en ese momento Sí, ¿verdad? era No había más- muchas opciones, no se sabía, digamos, que las personas sordas aquí en Costa Rica podrían llegar a hablar. O sea, era como, ¿verdad? No había muchas opciones. Entonces, ¿verdad? Que su esposa pensara, no, yo quiero que él hable, ¿verdad? Es como, tal vez nos llama la atención que en ese momento ella estuviera como tan empoderada. No crea, estaba en la escuela Centeno Juan Huerta. Centeno Huerta, Ajá, metido y en la- ahí insistían en Sí, oralizar. sí. oralizar a los niños. Ahí pudimos conseguir a una profesora que le ayudó mucho a Ari y ahí lo pudimos sacar adelante. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en la Centeno Huerta? Como 2 años. Un año fue. ¿Y por qué salió? ¿Por qué salió? Porque ya lo consideraron apto para Más avanzado. entrar al colegio, a la Ah. escuela, a una escuela Ya tenía normal. lenguaje. Con los Esa audífonos, respuesta la puede dar él. ya funcionaba. Entonces, Y de el las... primer par de audífonos, tanto los quería que se los quitó y no sé, No saben dónde los guardó. tuvo que comprar nuevos. Sí, tortero. Y en aquel entonces, esos aretes costaban, Era muy eran difícil. suficientemente caros. ¿Y de la Centeno a cuál escuela pasó? Pasó a la Weisman. Ah, no. Al colegio hebreo. Ahí estuve desde la preparatoria, que era el último año de la educación preescolar, toda la escuela, y de lo que me habías hecho la consulta. Ya en el tiempo del colegio llegaba a sentir pues rechazo de algunos compañeros y que les tomaba demasiada importancia a los bullying que llegaban a estar haciendo, y entonces mis padres me apoyaron y tomé la decisión de salirme un año del colegio. En ese entonces no había pensado que iba a ser un año para ir y regresar, sino más bien como, y pues cambié ese colegio, fue para el tercer año del colegio, y ahí fue donde tuve la experiencia con el francés, que le había mencionado anteriormente, y eso pues se volvió una experiencia que hoy en día digo, bueno, también fue una experiencia interesante haber aprendido del francés, porque me llegó a servir en un futuro para el trabajo que estaba con términos de gastronomía, entonces tenía contacto con el francés. Pero ya volviendo al tema de mi sentimiento emocional, mi sentir emocional, el estar en ese colegio, fuera del colegio judío, me dio como una fortaleza de volver otra vez a estarme relacionando con los que eran los compañeros. Se llegó a armar un grupo de compañeros que antes no se había armado, y con ese grupo dentro de esa clase me sentía cómodo y se mantuvo esa amistad por bastantes años. Incluso terminando el colegio nos manteníamos en mucha comunicación. Pero ellos eran normoyentes o tenían algún implante o algo. Eran normales. ¿Por qué? En el colegio judío estaba mi persona, luego un muchacho que justamente yo le estoy aconsejando que se haga el implante, porque ese sí no escucha absolutamente nada, ese ya es una persona de sus 30 y resto de años que
por lo que ahora se está motivando a ponerse el implante coclear es porque le nació un hijo y entonces quiere poderse comunicar con el hijo. Antes no lo había visto en esa necesidad. Y luego una muchacha que justamente se casó con un primo mío, que siempre fuimos mejores amigos, ya exactamente, y... Que también se implantó tarde. ¿Cómo? Que también se implantó tarde. Ya se implantó tarde. Eso le iba a preguntar si usted le recomendaría hacerse entonces implante. Usted mencionó que tenía un grupo de apoyo de implantados. No sé si internet o no sé cómo, en Facebook, no sé. Los hay en Facebook. Que de esos grupos, si alguna persona le ha dicho, le ha tomado su opinión de que si se implanta, ser bimodal o sea, si usted ha influenciado a alguien para que se implante. Eso mismo que acaba de decir. Hay dos familias que, la de Samuelito, Ajá. Saulito, que fue gracias a ese video que ustedes lo vieron y un buen día yo tuve que irme donde José Raúl por un problema que tuve en el audífono y lo que me estaba bajando del carro se estaba bajando Jimmy y estaba ese niño Saúl que ya habían tomado la decisión de implantarlo, pero se me acerca y dice: Ariel, mucho gusto, yo vi el video y me gustó mucho. Fue muy emocionante ese encuentro, cosa de que me tomé una foto con el bebé, la subí al Facebook y después esta Mónica, la mamá, vio la foto en Facebook y también se emocionó muchísimo. Ese Jimmy, como no tiene Facebook y al parecer no se habían comunicado, entonces esa Mónica se encuentra al hijo de ella conmigo y yo sosteniéndolo. Fue algo que habría que preguntarle a Mónica su sentir, y por medio de Mónica y me empezó a hablar de que había una familia en San Carlos, de Rodolfo y Lisbeth, que tenían el niño. Ahí sí vi como que pude yo aportarles y ayudarles más en la decisión de finalmente implantarlo. Yo tengo una pregunta para el papá en cuanto a los idiomas. Eso es una pregunta que siempre me hacen todos los papás. ¿Qué hacemos? Si todavía no sabe español, inglés, ¿verdad? Y si no desarrolla bien el español, entonces una duda que ellos constantemente tienen, ¿verdad? De que si pueden llegar a sentir, claramente, sí, ¿verdad? Pero es una duda que ellos siempre tienen, para el mucho temor de tener un segundo idioma y ustedes, o sea, no pueden imaginar tener un tercer idioma. Ustedes como papás tomaron esa decisión. Mire, cuando en ese momento estábamos en el cabo y las películas las daba en inglés. Los tres hijos míos aprendieron inglés conmigo gracias a la televisión. Entonces, yo no creo que entre más un niño, un bebé, más temprano, uno empiece a enseñarle varios idiomas, perfectamente los van a aprender y los van a dominar. No hay ese paradigma, no es un paradigma, entre más temprano cojamos a un niño a enseñarle destrezas, las va a aprender más que un adulto. Para un adulto nos va a costar trabajo aprender X idioma como chino, pero si oímos el chino desde que estamos en la cuna y oímos el español, lo va a poder diferenciar y lo va a poder hablar con fluidez, a pesar de que el resto de las personas aprender chino a los 20, 30 años va a ser un mundo. ¿Ustedes le hablan en hebreo en la casa? No, ¿No? no. Solo en la escuela. En la recibían escuela, mire, les voy a contar la experiencia que yo estudié hebreo, desde 10, 12 años, y ahí empecé una clase
instituyó para los niños de primer y segundo grado cuando mi padre ya estaba terminando prácticamente el colegio. Entonces fue una generación de la comunidad judía que no estudiaron en el colegio hebreo. Entonces a eso lo que se acostumbraba siempre en la comunidad judía es de que está dentro de la sinagoga en las tardes, después de que los niños van a la escuela regular, les enseñan los caracteres hebreos, las tradiciones hebreas, y esa es la educación del hebreo que mi papá había recibido. Entonces esa es la explicación para que él continúe con su historia. No sabía hablar. Lo único que sabía decir era shalom. Después de haber pasado 6, 8 años estudiando hebreo como profesor particular, no sabía hablar. En 6 meses aprendí a hablar. Cuando uno tiene que comer el idioma, no hay toro salvaje que uno no pueda domar. Cuando el ser humano tiene la necesidad de aprender algo, lo va a aprender y lo va a superar. ¿Contesta esa su pregunta? Claro que sí. Pero mire, hay que empezar entre más temprano empecemos con los niños a enseñarles, más temprano van a coger sus habilidades. Quiero preguntarle otra cosa. El lenguaje de él, que es muy bueno, ¿lo adquirió con los audífonos o fue lo mejoró con el implante? Lo mejor, lo aprendió con los audífonos y con el implante de haberle mejorado. Se mejoró, claro. Porque decía que ya podía escuchar. Al principio nada más de frente él no escuchaba. Ya con el implante, uno detrás de él podía uno hablarle. Nosotros nos dimos cuenta cuando él era pequeño de que no escuchaba porque llegábamos detrás, el niño estaba viendo la televisión o estaba ensimismado con un juguete y yo llegaba por detrás a llamarlo y me podía ir y ya no movía. Y ahí empezamos a ver por qué. Ya teníamos la experiencia, el hermano mayor, que oía perfecto y hablaba, empezó a hablar a los 10, como a los 10 meses, ya hablaba. Y ¿qué le pasa? Cosas de ese tipo. Nada más. Bueno, yo una última pregunta. ¿Usted qué le recomendaría a un muchacho de 21 años que toda la vida ha usado audífonos, que uno ve que se expresa bien? ¿Le recomendaría que se cambie por implantes o que siga con los audífonos? Depende de qué tanto escucha con los oídos actualmente. Yo creo que lo que él quiere es como discriminar más la música. Porque le gusta mucho y dice con los audífonos no le ayuda tanto. Entonces en ese caso sí lo debería. Que es algo, como le había explicado, está como en el medio de la línea porque tiene sus suficientes restos auditivos Sí. que perfectamente habrán unos audífonos, unos headphones lo suficientemente especializados, con lo cual se quita sus audífonos y se pone esos audífonos acolchados, y estoy seguro que si la señorita aquí se pone esos audífonos probablemente puede pegar un brinco que pega el techo, pero el otro lo va a poder escuchar. Entonces yo le diría que si es por ese detalle en sí, hay recursos sin tener que irse a una operación. Yo tenía una pregunta, una consulta. ¿Has probado el FM? No, me encantaría probarlo. Okay. Sí, no, eso era como quería saber cómo si has tenido una experiencia. No lo he probado, o sea, me han hablado de este Esteban Montenegro, me lo estuve explicando, me lo estuvo viendo, y no me he tomado como el trabajo de investigarlo, la verdad. Ajá, porque yo creo que se podría probar. Todo se puede. Todo se puede. Voy a preguntarle al FM, voy a ver, y
¿Siente alguna limitante de audición? Algo que escucha eso o no sé o qué. O hay personas A veces hablan- que escucho demasiado bajito, pero eso era antes y después del implante, que también una persona sin audífonos le tiene que decir a alguien, hábleme más alto. Si hay algo, ya que lo menciona, el micrófono del implante no llega a tener como un caparazón o una cueva como si llega a ser un oído natural. Entonces hay veces de que el viento llega a pegar de una forma muy fuerte. como ahora estos Como días. ahora. Sí, ahora aquí no hay viento, pero digamos que yo esté en el estadio y que pega la brisa, llega a ser un ruido molesto como si usted estuviera con un micrófono que a veces ves el programa de televisión del partido de fútbol y entonces se le están haciendo la entrevista y se escucha el sonido del viento por el micrófono. Entonces llega a ser un efecto similar en el caso del implante. Esa sería como la limitante. ¿Qué otra limitante? Pero ya no sería auditiva. Que se vuelve incómodo dormirse a veces con el implante. Estamos esperando a ver si para este año ya tenemos un bebé y es también de esas inquietudes que vamos a hacer porque mi esposa toma un medicamento que queda prácticamente tumbada y si yo no escucho y el pobre niño ahí pegando alaridos de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, entonces si uno se pudiera poner el implante, pero es muy incómodo dormir con un implante y ya yo llego a estar acostumbrado que me voy a dormir, me desconecto, off, y hasta unas horas después. Entonces son también de esos desafíos que se le van a ir encontrando las respuestas. ¿Y los ruidos fuertes?